Buenas noches, ¿cómo andan del otro lado? 2301 de Argentina. Hoy tenemos un vivo bastante rápido que llegamos a la conclusión de poder hacerlo, tanto con Horacio, que en unos minutos se está conectando, como el padre Luis Chumpem de Perú, los dos obviamente amigos y amigos de la casa, para tratar este tema. Me viene bien que entren 2 minutitos después porque quería hacer un pequeño preámbulo para aquellas personas que no saben qué es lo que fue pasando. El título lo dice, bendición de parejas homosexuales. Salió un documento el día 18 de diciembre, es decir, ayer, que vamos a estar analizando, el Fiducia Supplicans, perdón, em, para entender qué es lo que se plasmó en ese documento, siempre ateniéndonos, ¿no?, a la doctrina, al magisterio, a la tradición. No es una cuestión de generar una división ni tirar palos como quien diría, en absoluto, sino poder dar un análisis propicio. Horacio ya lo estuvo haciendo en estos días, pero me pareció interesante poder hacerlo en este canal, con distintas miradas, y también obviamente con un sacerdote, quien es, sin lugar a dudas, el especialista. Entonces voy a pasar a presentarles la pantalla para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando, porque por ahí alguien llega aquí y no sabe bien de qué es lo que vamos a hablar hoy. Y el punto es este. A ver, si me deja compartir, acá vamos. Distintos diarios del mundo. En este caso tenemos La Nación, un periódico de los dos periódicos más importantes de Argentina. Bendición católica de parejas gay podría impactar en países sin derechos LGBTQ. Aquí tenemos un sacerdote, que esto es en el 2021, obviamente en Alemania, bendiciendo a dos mujeres. Esto no estaba habilitado básicamente, pero sabemos cuál es la situación que está viviendo hace tiempo Alemania en cuestiones de fe. Otro diario, aquí lo tenemos, La Gaceta. El Papa Francisco aprobó la bendición a parejas homosexuales. Aquí no le ponen a parejas gay, fíjense cómo van cambiando los términos, pero las catalogó de irregulares. El Vaticano se enfocó en resaltar que no consentirá el matrimonio en parejas del mismo sexo. Esto el documento lo aclara en repetidas veces. Lo aclara en repetidas veces. Aquí tenemos otra foto, ¿no?, de un sacerdote bendiciendo a dos hombres. Esto obviamente que es antes de el anuncio de este documento. Info Vaticana, que a veces es un poquito más, como diríamos aquí en Argentina, picante. El Papa claudica, el Papa claudica, pierde, pareciese, y acepta la bendición de parejas homosexuales. Aquí tenemos al Papa y a Víctor Fernández, Víctor Tucho Fernández, o Víctor Manuel Fernández para decirlo de manera completa. Siempre que aparece publicado en el Boletín del Vaticano que el Papa ha recibido en audiencia al cardenal Víctor Manuel Fernández, es que se viene algún documento bomba, ¿no? Fíjense cómo los distintos periódicos lo van catalogando. Infobae, Infobae, un diario muy importante en cuanto a diarios virtuales, online. El Vaticano aprueba la bendición de parejas homosexuales o en situación irregular. El Vaticano, el 18, ha aceptado la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular o del mismo sexo sin equipararlas al matrimonio, y por ello no ofrecer un ritual preciso ni se impartirá a personas vestidas de boda. Es importante que eso lo puedan básicamente dejar en claro. Vatican News, acá lo tenemos. Declaración doctrinal abre la bendición para las parejas irregulares. Acá obviamente se cuida mucho más, no hay ningún tipo de interpretación, sino es un pasaje de información directa. Y aclaran la declaración de fiducia supplicans, que es lo que vamos a analizar un poquitito ahora. Entonces, yo voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a presentar, o vamos a ver juntos, el documento que lo tengo por aquí. Acá estamos. Este es el famoso documento. Este es el famoso documento, ¿no?, que ha salido, insisto, el 18 de diciembre, el día de ayer. Fiducia Supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Es un documento que tiene aproximadamente unos 45 puntos y que va haciendo desde una presentación hasta metiéndose en lo que es una bendición, la liturgia, haciendo un recorrido por distintos puntos para explicar qué es lo que se intenta transmitir. Eh,
Cuando yo lo leí por primera vez, el documento es como que tiene ciertas características, va y viene todo el tiempo, ¿no? Como que te quiere decir algo, pero a la vez hace el típico sándwich comunicacional, ¿no? Te pone una positiva, una negativa, una negativa según quién les está hablando, ¿no? Una interpretación mía y según cómo yo percibo o concibo la fe. No estoy hablando de que sea esto doctrinal, ni palabra santa, ni mucho menos. A lo que voy es que, bueno, explica o argumenta de una forma, después pone la nueva decisión y vuelve a contraargumentar. Bueno, la bendición no será con un carácter matrimonial, pero es interesante que la iglesia incluya y después vuelve a clarificar que en realidad, bueno, no pueden ir vestidos ni pueden tener ningún tipo de ceremonia particular, ¿no? Entonces lo van haciendo de esta manera. Ahí la voy a agregar a Horacio mientras yo sigo un poquitito con esto y ya le doy el pasaje a él o a ellos. Yo acá tengo subrayado algunos puntos para que ustedes entiendan de qué va esto. Como la ya citada respuesta del Santo Padre a los dubia de dos cardenales, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia, lo que les vengo diciendo, sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Bueno, ahí vemos, ¿no? Sostener las bases tradicionales de la Iglesia, las bases doctrinales. No obstante, el valor de este documento, no obstante, es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Ahí empezamos con ciertos conceptos. Contribución específica e innovadora, ¿no? Innovadora, ahí vemos de qué va. Tal reflexión teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco lo aclara, ¿no? Tal reflexión teológica basada en su visión implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la Iglesia. Esto explica que el texto haya sido adoptado la forma de una declaración. Yo, en lo que está subrayado es lo que me pareció más importante para destacarles. Sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. ¿No? Estamos hablando de la bendición de parejas en situación irregular o del mismo sexo. Vuelve a aclarar lo mismo. Eso me parece que es algo positivo. En la introducción dice, sostenido por una verdad tan grande y consoladora, este dicasterio ha tomado en consideración algunas preguntas, tanto formales como informales, sobre la posibilidad de bendecir parejas del mismo sexo y sobre la posibilidad de ofrecer nuevas precisiones a la luz de la actitud paterna y pastoral del Papa. Vuelve a aclarar por dónde va su propia visión, sobre el responsum ad dubium formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe allí por 2021. En el punto 1, la bendición en el sacramento del matrimonio, aclaran que, por lo tanto, son inadmisibles ritos y oraciones que puedan crear confusión entre lo que es constitutivo del matrimonio, como unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Muy bien. Y lo que lo contradice, obviamente. Esta convicción está fundada sobre la perenne doctrina católica del matrimonio. Vuelve a repetir lo mismo. Esta convicción está fundada, bueno, solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La doctrina de la Iglesia sobre este punto se mantiene firme. Vuelve a aclararlo y me parece que está muy bien estos puntos. A propósito de las bendiciones, la Iglesia tiene el derecho y el deber de evitar cualquier tipo de rito que pueda contradecir esta convicción o llevar a cualquier confusión. Vuelve a enfatizarlo. Tal vez también el sentido del responsum de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se afirma que la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo. Seguimos. El documento, como les digo, tiene más o menos 45 puntos. Yo obviamente no voy a pasar todo esto porque si no tengo que hacer un vivo solo de esto y no quiero que este sea el objetivo. Se debe también evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender para una simple bendición, bueno, una bendición rapidita en el pasillo de la iglesia, la hacemos, las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Este riesgo está subrayado de otro color a propósito. Este riesgo exige que se amplíe más esta perspectiva. Innovación, ampliar la aclaración del pensamiento o su visión pastoral del Papa. Ustedes anoten.
De hecho, existe el peligro que un gesto pastoral tan querido y difundido se someta a demasiados requisitos morales. No la compliquemos tanto. Esto es lo que está queriendo decir. No la compliquemos tanto. Esto es una simple bendición que ya tanto el profesor Horacio como el sacerdote Luis nos van a contar en profundidad. Bueno, no tengamos tantos requisitos morales. Previos que, bajo la pretensión del control, el control psicológicamente remite al miedo. Cuando uno controla es porque hay una alarma o una alerta de algo que pueda ocurrir. Por eso controlamos. Piénsenlo en la imagen de una alarma. Podrían eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios en la que se basa el gesto de la bendición. Me parece importante esto. Precisamente a este respecto, el Papa Francisco nos instó a no perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes y a evitar ser jueces que solo niegan, rechazan o excluyan. Si vamos a lo opuesto, bueno, es esta apertura de la cual viene el texto en cierto sentido hablando. Bendecir equivale a alabar, a celebrar, a agradecer a Dios por su misericordia y su fidelidad, por las maravillas que ha creado y por todo aquello que sucedió por su voluntad. Y acá está trayendo un salmo. Entonces, ¿es una simple bendición? Yo me pregunto, son preguntas que voy abriendo nada más, ¿eh? ¿O es tan simple una bendición? La bendición se transforma en inclusión, ahí vamos con ciertos conceptos. Inclusión, solidaridad y pacificación. También habíamos hablado de innovación. Es un mensaje positivo de consuelo, atención y aliento. La bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Últimos puntos. Este es uno de los que me parece más peligroso. La Iglesia, a mi criterio, estoy hablando por Pablo, la Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares. Si nosotros vemos las noticias del último tiempo, Cardenal Burke, Strickland, y ciertas decisiones que se van tomando al respecto, uno puede entender más o menos por dónde va la cosa. La rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Repite nuevamente el concepto controlar. Y ni hablar de lugar a un elitismo narcisista y autoritario. Bastante fuerte esto, ¿no? Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter, vuelve a repetir lo anterior, a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poder conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. Vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Con esto voy cerrando. No es conveniente que una diócesis o una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos. Fíjense cómo viene, ¿no? Ya en la anterior metió bastante el contenido de lo que se quiere decir y aquí vuelve otra vez a decir, bueno, no, esperen, esto no se puede hacer siempre, tiene que hacerse medio de pasada, no tiene que tener vestimenta de tal o cual tipo, cuidemos el sacramento del matrimonio. La prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que en modo alguno pueda parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar, etc. Esto lo voy a pasar porque ya lo tengo también el Padre. Así, el Papa Francisco ha recordado que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable. Últimas. El ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, vuelvo. En la oración breve que puede preceder esta bendición espontánea, el ministro ordenado, el cura, podría pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Este última, esta última frase, podríamos decir, o este último renglón, espero para quien les habla que sea conversión. Yo eso es lo que espero, que quiera decir aquí eso, ¿no? Porque bueno, pedimos la salud, todos lo pedimos, la paz, el espíritu de paciencia, sí, todo muy lindo.
¿Pero se pide alguna otra cuestión más? ¿O es una cuestión de siga, siga, como parafraseando o trayendo la imagen de un partido de fútbol? Yo me pregunto esas cosas, insisto, son preguntas que voy abriendo, los especialistas van a responderlo. Hasta aquí llega esto, ¿no? Espero que haya quedado un poco claro, la intención fue mostrarle las noticias para el padre que recién se unió, mostrarles el documento, subrayar lo más importante para mi criterio de lo que les queremos mostrar hoy y recibo con mucha alegría tanto a mi amigo Horacio, el profesor Horacio, como mi amigo el padre Luis. Bienvenidos, arranque quien tenga ganas de arrancar, ya vieron cómo fue yendo el inicio. Un saludo, bueno, hablé yo porque justo me toca, si somos los argentinos, un honor estar aquí. Siempre agradecido con la amistad del profesor Pablo Caruso, del padre Luis Chumen, que hace poco estuvo en mi canal y le agradezco su generosidad. Yo pido perdón, voy a tener que apartarme en no más de 20 minutos porque tengo otro compromiso más también. Se me han juntado todos hoy día, están todos hablando de ese tema. Un poco lo que yo planteé hoy en varios canales que me han invitado y que de hecho están bombardeando con ese tema, es a la luz como laico una genuina duda. Y desde ya, claro, dudar de un documento pastoral a uno no lo convierte ni en herético, ni en cismático, ni en sede vacantista. Esto hay que aclararlo por enésima vez. ¿Puede un documento ser ambiguo? Puede. De hecho, veamos que la propia Biblia en algún momento también presenta cierto grado de confusión. Si yo digo Juan 3:16, ¿es lo suficientemente claro para que el judío, el musulmán y el ateo con solo leer Juan 3:16 se conviertan o necesitan un trabajo teológico posterior? Ahora bien, si la propia palabra de Dios va a permitir que tengamos hermanos separados hoy porque tiene una lectura distinta, lo que para nosotros es claro, este es mi cuerpo, sin ir más lejos, ¿cuántos más se puede interpretar de lo que proviene la palabra del hombre? Si uno ve este documento conectado al documento anterior, que creo que es del año 2021, si mal no me equivoco, claramente que se va a entender que es inaplicable el bendecir un pecado, si uno lo ve en contexto, es decir, analizando el documento anterior y entendiendo lo que es el magisterio de la iglesia, la tradición y la verdad revelada. Si uno lee el documento por sí solo, es otro tipo de análisis. Y acá yo quiero remarcar algo ya como docente de retórica. Porque uno cuando habla, a veces yo puedo decir textual, aquí en este momento en el vivo, ya he dado este ejemplo, si yo digo acá, está todo bien con los que se encuentran presentes. Supongo que me empiecen a insultar ahora en el chat todos. Me dicen, vos no sos católico, sos cismático, sos un hereje. Y yo les digo, ¿saben qué? Tienen razón, soy todo eso. Pero yo, al menos, no soy abusador. Nunca dije que alguno sea abusador aquí. Pero soy consciente de lo que doy a entender. Y si yo sé que la iglesia hoy tiene enemigos internos y externos, y mínimamente podríamos decir, quizás no fue el mejor momento, no fue lo más prudente, la forma en la que se expresó. Esto no quiere decir que yo le voy a decir al cardenal Fernández cómo tiene que escribir un libro, o una encíclica, o un documento. Sí puedo decir, bueno, objetivamente hay ambigüedad, objetivamente tenemos que estar hoy canal por canal, a esta hora, ya llevo 5 canales visitados, todavía me queda uno más, explicando qué se quiso decir. Que si hubiese sido claro, si esto hubiese sido escrito como Pascendi Dominis Gregis de San Pío X, Cástico Nubes de Pío XI o Human Vitae de Pablo VI, no tenemos que estar aquí explicando esto. Porque esos documentos son por sí mismos claros. ¿Dónde está mi duda? Y aprovecho que está el par y con esto me silencio. El documento es ambiguo por sí. ¿Dónde está mi duda? No sé si usted, profesor, puede compartir nuevamente la pantalla. Voy a ser muy breve porque no quiero quitar tiempo a Pari. Por eso estoy gastando todos los cartuchos ahora para ya después dejar que exponga él, que es quien sabe. Mi duda, de hecho, si uno observa los primeros capítulos, como que deja sentado que no se puede compatibilizar
con Sí, matrimonio igualitario. Hay 3 puntos que a mí me llaman la atención. Uno, cuando dice que no se puede de manera oficial dar a entender que haya una compatibilidad con el matrimonio como es, en el deber ser. ¿Por qué se aclara de manera oficial y no se dice de manera oficial o extraoficial? Ahí está mi primera duda. Porque cuando uno remarca un punto es porque está silenciando otro a propósito. Si yo digo, por ejemplo, ahora, hola a todos, ¿qué es lo que presuponen en el acto los más conservadores? Que estoy saludando a todas las personas presentes en el chat, sean varones o mujeres. Ahora, si yo le digo a todos, hola a todos y todas, ¿por qué estoy remarcando el todas? Porque quiero marcar un punto en mi discurso. Si yo remarco que no se puede compatibilizar bajo ningún concepto con el matrimonio tradicional la unión homosexual, es claro. Ahora, si yo digo, no se puede manifestar ninguna expresión que permita de manera oficial considerar este punto. Primera duda. Segunda duda, si tiene el documento una parte que habla de los narcisistas elitistas que parecen excluir. vamos a buscarlo. Acá. Yo Está en digo, lugar. no me parece bueno, yo lo he remarcado, hoy lo remarqué como 15 minutos tratando de darme a entender en el canal de nuestro hermano Jesús Ferreira. Yo debo ser de todo el espacio conservador, no quiero emitir juicio, me estoy equivocando yo, pero debo ser dentro de todo el espacio de los más dialoguistas que hay, de los más abiertos al diálogo con hermanos evangélicos. Yo me he cansado de hablar con invitados que son transexuales en mi canal. Entonces, yo soy promotor, como me pasó con el documento que hablaba respecto al bautismo de transexuales, que priorizar primero la misericordia y el acceso a los sacramentos porque es el camino a Dios. O sea, soy un defensor acérrimo en ese sentido. Pero lo que sí remarqué, y no me retractó porque sigo sosteniendo lo mismo, es ¿por qué una actitud de misericordia a los pecadores, que yo lo entiendo y lo aplaudo, genial? Si alguien está en la vida pecaminosa, bienvenido sea. Una actitud de mucha misericordia, por ejemplo, al transexual, a la pareja homosexual que entra de la mano a la iglesia a pedir una bendición, y de repente, con quienes son un poquito más ortodoxos o más fieles a ciertas tradiciones, ya no tienen el mismo trato. Ya no se aplica la misma misericordia. Vean las palabras severas que se utilizan en este documento. Se habla de un elitismo narcisista. ¿Eso acaso no es juzgar la intención de alguien que quizás por error? Hoy el padre Fortea dice, capaz que hay una ignorancia invencible por parte de una persona homosexual. ¿Qué le hace pensar que no puede haber una ignorancia invencible, por ejemplo, en un ortodoxo que va al rito tridentino? ¿Por qué hay tanta severidad en el juicio a los más conservadores y tan laxo en otros hermanos que también merecen misericordia? Si pecadores somos todos, ¿por qué no se aplicó la misma misericordia con unos como con otros? Esa es mi segunda duda. Y la tercera duda, y cierro con esto. No sé si puede buscar ahí, profesor, el punto 39. Simplemente el punto 39 y cierro con esto. ¿Me ayuda alguien a leer porque no tengo aquí los lentes? La última oración. Yo te lo leo. La última, ni siquiera con las vestimentas, La gestos o... última. Está la anteúltima. Ah, ok, buen punto. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. ¿Esa? Ese mismo. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada. Y dice allí el documento, personas con atracción al mismo sexo o pareja. ¿Qué es lo que define una pareja? La relación. Ahora, como ya lo expliqué, mi duda, es una duda, no es un juicio, es, hay objetos que el padre, por eso yo que está bien que un homosexual reciba la bendición, yo participo de eso, porque yo en estado de pecado mortal también he recibido una bendición, el cura al final de la misa, porque yo en estado de pecado mortal he sido corregido y para llegar al sacramento de la confesión he tenido un camino. Entonces, si se puede bendecir un objeto, como un rosario, como un sacramental, si se puede bendecir una casa, ¿cómo más no una persona cuya esencia, un crucifijo, no se puede bendecir a una persona
que tiene un alma, y un alma inmortal, un subsistente individual de naturaleza racional. Pero, acá está el punto. La persona es un individuo, es una sustancia. Entonces, en la propia esencia de la persona residen las potencias para que actúen las gracias, por la propia potencia que reviste esa esencia. Ahora, si yo al Padre le doy, que está aquí, y que me corrija, porque él es quien sabe, un objeto satánico, por ejemplo, un tótem de Belcebú, ¿él lo podría bendecir? Y me diría, no, por la propia naturaleza del objeto que impide el obrar de la gracia, porque el solo hecho de invocar la gracia de Dios en algo que es contrario a Dios haría que el propio Padre estuviera pecando, más allá que no podrían actuar las gracias en ese objeto. Si se bendice una pareja homosexual, acá el punto es saber distinguir qué se está bendiciendo, porque todo el documento va a hablar de la persona que busca la ayuda de Dios, y yo digo amén, cuando es la persona que busca a Dios. Pero el punto 39 contradice todo el resto del documento. Uno diría, bueno, mayormente el documento da esto. Sí, pero quiere decir que es un documento falible. Por lo tanto, ser un documento falible y hacer un documento pastoral debe imperar necesariamente el discernimiento del católico. Porque la pareja, no está hablando aquí de una pareja de amigos, no está hablando aquí de simplemente dos personas que entran a la par. Se está hablando de parejas del mismo sexo. Es claramente que reviste que si hay pareja es porque hay una unión. Si no, no habría pareja. La pareja, por su naturaleza, es una relación pecaminosa en este sentido. Una pareja del mismo sexo es, por la propia naturaleza, una relación contraria a la voluntad de Dios. Entonces, si yo me quiero casar, ¿qué es lo primero que me diría el padre? Si usted está en concubinato, como nada perfecto puede actuar, a ver, como no se puede perfeccionar ese vínculo en el concubinato o en el adulterio o en una relación del mismo sexo, no es solamente contra el homosexual, esto es, si yo estoy en una relación adúltera, ¿puede el padre bendecir esa relación adúltera aun cuando yo diga, pero padre, si yo amo a esta mujer, yo la quiero mucho, hay un bien allí porque el amor es bueno? El padre me diría, esa relación en sí no la puedo bendecir. Yo lo que puedo bendecir es a la mujer y a usted individualmente para que con las gracias que Dios les da, lleven a cabo la voluntad de Dios. Eso me diría, creo yo, el padre, pero no podría bendecir mi relación adúltera. Acá vamos a ver que no está hablando de las personas, está hablando de la pareja. ¿Cuál es el concepto de pareja? ¿Cuál es el concepto no filosófico? Vayamos al propio diccionario de la Academia Real Española. Que si yo pongo pareja del mismo sexo, ¿a qué refiere? Y a una relación. No hay relación sin unión. Esto es la categoría, creo que la quinta o la sexta dentro de las 9 categorías que establece Aristóteles. Está aquí el doctor Siegel, que me puede desmentir si acaso lo que define la relación no es sino el accidente dentro de la sustancia. Entonces, ese accidente en particular, que es la relación, es lo que constituye la pareja. ¿Por qué yo soy padre? Porque tengo otro ente que se llama hijo. ¿Y qué es lo que une al papá con el hijo? La relación. La relación es lo que hace que yo sea padre. La relación es lo que hace que mi hija sea hija. Es hija en tanto que hay un padre con el cual se encuentra relacionada. Esto es Aristóteles 1. Es ahí, en esos 3 puntos, que yo tengo mi duda. Perdón la extensión, no me quiero ampliar más, pero esto es lo que yo digo, son dudas, porque la gente después me dice que sos vacantista, que querés cambiarte de iglesia, que no, son dudas de una persona. Y alguien me dice, pero vos llevas 2 años de católicos. Y bueno, justamente, si con 2 años de católico uno se levanta una mañana y ve esto en el diario y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los que son pastores de esta iglesia? Que hacen público este tipo de documentos, que en todo caso puede ser una misiva privada en ese sentido, pero si la propia iglesia hace esto público y dice, no puedo opinar yo porque tengo 2 años de convertido, fantástico. Yo he escuchado a sacerdotes que van de un lado y de otro, lo cual quiere decir que ni siquiera para sacerdotes y teólogos el documento es claro. Entonces, ¿cuál es el inconveniente en reconocer que es un documento ambiguo? Ni siquiera digo, nunca dije, ni pecaminoso, ni documento herético, ni documento masónico. Dije ambiguo. Esa es mi posición. Perdón la extensión, profesor Pablo y el padre.
Gracias, Horacio. Bienvenido, padre. Todo tuyo. Muchas gracias. Disculpe por la demora. Estamos en compartir navideños por la parroquia, así bueno, puede llegar a tiempo, felizmente. Con respecto al documento, o sea, yo lo considero más escandaloso que el anterior, porque el anterior se podía matizar, se podía entender, se podía explicar desde la misericordia y con algunas aclaraciones, ¿no? Como hicimos en el programa anterior, ¿no? Con este documento. Bueno, también había, yo lo publiqué esto en mi canal y había uno que había comentado de que si fuera un debate yo perdería. Bueno, no era un debate. ¿No? Y traté de explicar y aclarar las cosas como tenían que ser aclaradas, ¿no? En fin, este documento, coincido con Horacio, es ambiguo, no lo puedo decir. Es la primera vez que digo que bueno, la segunda, mejor dicho, que digo que un documento eclesial es ambiguo. ¿Por qué? Porque si bien trata de apelar a la misericordia, vemos que trata de bendecir una unión que es pecaminosa. Y esto sí lo puedo decir yo abiertamente, ¿no? Sí, la unión entre dos varones o dos mujeres, o de cualquier otro tipo, entre comillas, de género. El ser humano no tiene género, podemos ponerlo así, ¿no? O sea, cualquier cosa que ellos conciban es pecaminosa, no es natural. ¿A qué me voy? De que siempre desde el origen, desde que el matrimonio se ha instituido, ha sido en orden a la educación de la prole, en orden a la procreación, en orden a la unión conyugal. Entonces, por eso que si vemos el origen del matrimonio, pues no podemos hablar en estricto sensu de una unión entre varón y varón o mujer y mujer como si fuera un matrimonio. Y bueno, si bien el documento dice que, ¿cómo se llama? Que no podemos equiparar esta bendición con el matrimonio, pienso yo que es como que se quisiera que en un futuro pudiese ser como un sacramento. Me atrevo a decir eso porque se usa la misma falacia que se está utilizando en el ámbito civil. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí en Perú querían implementar la unión civil. Y claro, que iba a ser un primer paso para poder crear lo que ellos llaman el matrimonio igualitario en el ámbito civil. Claro que en el ámbito eclesial no se va a dar, pero ya el hecho mismo de que hayan puesto esto, como que es, como decimos en Perú, mete la espina, de que muchos puedan confundirse y poder ya decir, no, yo ya me casé por la iglesia porque el padrecito hizo este gesto. Bendijo mi unión y por tanto ya estoy casado por la iglesia. Porque pueden confundirse. Así como la prensa ha sacado tantos titulares, la misma gente que quizás no sabe de teología o no está muy cercana a la iglesia puede interpretarlo de esa manera, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, voy a ver lo que es la bendición. La bendición es un sacramental, ¿no? Para iniciar, es un sacramental, no es un sacramento, ¿no? Está dentro de la liturgia, sí, especialmente cuando está contemplado dentro del ritual de bendicional, ¿no? El bendicional tiene una estructura y tiene también ciertas observaciones con respecto a lo que uno tiene que bendecir, ¿no? En el libro del bendicional está dividido, ¿no? Entre bendiciones que atañen a las personas mismas, ¿no? A lo que tiene que ver con la vida cotidiana, es decir, casas, primero a las personas, familias, niños, ancianos, ¿no? Adultos, ¿no? Diferentes, incluso niños no bautizados. Después hay otro capítulo que trata de lo que respecta a la vida cotidiana de la persona. Casas, bendición de casas, bendición, no sé, de una tienda de comercio, de un gimnasio, ¿no? Habla de todas estas cosas. Obviamente no habla de discotecas, ¿no? Ni de clubes nocturnos, que obviamente eso no bendeciríamos. Pongo el ejemplo de un compañero mío que le dijeron que iban a bendecir un local de comercio, fue y se dio cuenta que era un hotel. Y que era un hotel que no era estrictamente un hotel, sino que servía para otras cosas. Lo que hizo fue mi compañero, sabes que esto no lo bendigo, y se fue. Nos dejó plantado a la gente que quería que bendiga ese local. O sea, contempla ciertas cosas como locales de comercio, carros, ¿no? Autos, aviones, barcos, cosas que atañen a la vida cotidiana del ser humano y que son para un bien común. Y por último tenemos a la bendición de objetos destinados para el culto, ¿no? Incluso objetos religiosos como este crucifijo que tengo aquí de San Benito, ¿no? Que a la par que lo he bendecido también lo he exorcizado con una oración especial.
tomo el ejemplo de Horacio con respecto a un tótem, o si bendeciría, no sé, una imagen de la estrella de 5 puntas, ¿no? O un mandala. Obviamente eso no, porque no, obviamente no son objetos religiosos y son nocivos, son perjudiciales. Como aquella vez en un pueblo, hace poco que estuve de la misa de fiesta patronal y me impresionó, ¿sabe qué cosa me impresionó? No me había dado cuenta recién en la procesión, cuando llegamos a la iglesia y hice la última oración, me fijé de que tenían, a la Virgen le habían puesto un medallón de Buda, con escritura, pues, obviamente, sánscrita. Miré y la señora como que miró y me dijo, padre, ¿por qué miró tan atento? Esto me lo quitan, dije, de una vez, esto no lo quiero ver. No, y claro, me dijo, sí, padre, lo vamos a quitar, no nos hemos dado cuenta, sí, porque esto no es cristiano, le dije, no, es peligroso. Bueno, entonces, ¿a qué voy con eso? De que no podemos, y lo dice el documento, no podemos bendecir cualquier cosa, ¿no? Incluso habla el documento que hay bendiciones que propiamente no son litúrgicas, que son más espontáneas, que pueden ser como actos de piedad, claro que sí. Por ejemplo, en más de una ocasión, caminando por la calle, he encontrado personas que se me han acercado, padre, quiero que me bendiga. Le bendigo. ¿Con qué intención? Bueno, generalmente para buscar protección. Es cierto, algunos lo hacen con ese sentido de superstición y tantas cosas, ¿no? Pero a veces yo no veo la intención. Yo bendigo porque la persona quiere, ¿no? Estar más cerca de Dios. Y siempre la bendición tiene ese sentido. O sea, la bendición descendente, lo que se dice, ¿no? O sea, busco que la gracia de Dios se deposite sobre esa persona para que ella, en su interior, hay una moción de conversión, ¿no? Esa es la bendición descendente. La bendición ascendente es cuando yo agradezco a Dios por todos los bienes recibidos y eso, ¿no? Como hacía Jesús. Te alabo, te bendigo, Padre, ¿no? Porque has mantenido estas cosas ocultas a los sabios inteligentes y los has revelado a los humildes, ¿no? Bendición descendente. Señor, te pido que bendigas a tu hijo, a este hijo tuyo, que el día de mañana va a emprender un viaje, ¿no? Que lo protejas, ¿no? Y ya uno se inventa alguna fórmula y hace este gesto, la cruz en la frente. ¿No? ¿Por qué? Porque queremos la protección, pero también que esta persona sea consciente de sus propios pecados y se arrepienta. Ese es el motivo, ese es el detalle. Incluso yo le explico a la misma gente con respecto a los sacramentos. Saben que esto no es magia. Tengan en cuenta que no es magia. La bendición no es magia, ¿no? Y además, les digo, ¿no? En algunas ocasiones, si quieren que verdaderamente esta bendición tenga efecto, les digo, ¿no? O sea, si quieren, es que ustedes tienen que tener una disposición a la conversión, ¿no? Disposición. Ahora, en ese momento uno no juzga quizás la intención de la persona, pero lo que busca el sacerdote es eso. Y más aún, si es una persona que está alejada de la iglesia y te pide una bendición, uy, alegría, ya se está dando cuenta. Ahora bien, si bendecimos a la persona, es con ese sentido, que renuncia al pecado. Ahora, si vamos a bendecir a una persona para que quede en el pecado, pues ahí está el problema. Yo cuando bendigo a un presidiario o a un delincuente, porque quiero que ese delincuente salga de la delincuencia. Si yo bendigo a una persona homosexual, a una persona homosexual, es porque quiero que esta persona se dé cuenta de sus errores. Y nadie le puede discriminar. Yo no tengo reparo en que una persona homosexual venga a la iglesia y me diga, padre, por favor, bendígame. Y más aún, si quiere confesarse. Obviamente que yo le explico, si quieres confesarte, mira, ten en cuenta estas cosas, ¿no? Pero, por si acaso, si se quiere confesar o quiere recibir la bendición, es porque esta persona verdaderamente ya está escuchando la voz de Dios. Esperemos, ¿no? Pero si me dicen, mira, estoy con mi pareja, somos enamorados, nos queremos casar, aquí no, como él es de Estados Unidos y ya está permitido, en ciertos estados vamos a casarnos allá, pero padre, quiero que nos dé su bendición, ¿no? Ahí está el detalle, no es el problema. Es que estas personas están pidiendo bendición para esa unión. Y vuelvo a decir, esa unión es pecaminosa. No es, por así decirlo, vamos a abrir las puertas de la iglesia para que estas uniones sean permitidas. Es prácticamente lo que me están diciendo. No, lo digo, me van a disculpar. No, pero es como si lo dijeran de ese modo. El texto es ambiguo y yo lo puedo interpretar así. O sea, me están diciendo, ¿sabes qué? Bendice esta unión. Ya, pero ¿con qué intención? ¿Qué cosa se busca con bendecir esta unión? ¿No? Además, es un documento que no me obliga a mí como sacerdote a hacerlo, porque ahí me puedo negar.
no es un documento ex cátedra, ¿no? Para decir, bueno, el Papa es infalible y yo tengo que obedecer. No, en estas cosas no es infalible, es falible, lo puedo decir. Si él mismo dijera que esto forma parte del depósito de la fe o de la tradición de la Iglesia que se ha venido desarrollando durante 2000 años, es otra cosa, que sería el magisterio ordinario y universal, ¿no? Ni por es cátedra ni por un magisterio ordinario universal. No me lo está afirmando, así que puedo hacer caso omiso, ¿no? Sobre estas uniones. Entonces voy a un poquito repasar algunos puntos que decía Horacio. Me parece que el número 25, y lo dice: la Iglesia debe evitar apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, ¿no? Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. Bueno, es obvio, ¿no? Yo lo estaba diciendo, yo en el momento no juzgo si una persona viene a pedir bendición, se lo doy porque lo necesita, ¿no? Pero tampoco podemos acusar de rígidos a aquellos que buscan una sincera conversión de estas personas. Es cierto, lo digo, hay personas de iglesia, incluso sacerdotes, que son demasiado rígidos y que sí actúan como el documento dice. Pero hay otros que no, que simplemente lo que quieren es la conversión y la salvación del alma. Y por tanto no se me puede decir a mí que soy rígido porque pueda negar la bendición de una unión que no es legítima. No, eso no es rigidez, simplemente yo le estoy haciendo entender a estas personas de que no deben permanecer en ese pecado. Es decir, si yo los bendigo, si bendigo su unión, es como si le dijera: sigan ahí, sigan en eso, sigan en ese estado. Ese es el problema, ¿no? El otro ejemplo, ¿no? Del adulterio que ponía Horacio. O sea, si una persona está en adulterio, ¿no? Si está en una situación irregular, como dice el documento, yo te bendigo a ti y te bendigo con las que estás viviendo, ¿no? Pero tu unión como tal, yo no la puedo bendecir porque es como si yo te dijera lo mismo con las parejas del mismo sexo. O sea, está bien, sigue así. Estás bien así como estás. Y no, es que así no están bien. No se les cierran las puertas del cielo, por si acaso. O sea, se trata de que se conviertan, se trata de que puedan dejar esa unión o al menos tratar de ser conscientes, ¿no? Pero tampoco se trata de que ellos permanezcan en el pecado, que es un problema. O sea, es decir, la tarea de un sacerdote, la tarea de un pastor, la tarea de un obispo, ¿no? Lo digo, ¿no? No lamentablemente, no, la tarea es que las ovejas no estén en el error, no estén en el pecado. Esa es mi labor. Esa es mi labor. Pero si me piden a mí, ¿sabes qué? Haz esto para que sigan en el mismo estado, es que no, los estoy mandando al infierno desde ahora. Y yo no quiero que se vayan al infierno, yo no quiero que se condenen, yo quiero que vivan en gracia. Yo quiero que se sanen sus heridas. Entonces hay un problema en la ambigüedad de estos documentos. Lamentablemente, el progresismo ha ingresado en la iglesia, ¿no? Lo digo con mucho dolor, ¿no? Obviamente esto no tiene que llevarnos al cisma. O sea, yo no soy cismático por lo que digo. Lo mismo que Horacio, no somos cismáticos. Yo no sigo la misa tridentina, yo celebro Novus Ordo, pero defiendo lo que es la sagrada tradición y la revelación transmitida, ¿no? Tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura. Y lo que el magisterio ha ido enseñando durante estos 2000 años, ¿no? Sin detrimento de lo que Jesús ya enseñó, interpretando correctamente lo que dice la revelación, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa, y esto lo digo a todos, por si acaso, la solución a esto no es irte de la iglesia, porque yo sé que más de uno está con esa intención. Incluso grupos que son muy afectos a lo que es la misa tridentina pueden estar pensándolo, ¿no? Quizás nos separamos de la iglesia porque nosotros somos los únicos que salvaguardamos la tradición de la iglesia. Y ese es un peligro. Hay dos extremos. El extremo recontra, bueno, vamos a decirlo así, conservador. Yo no me gusta utilizar ese término, pero bueno, ya. Y otros o rígidos, ¿no? O otros que son demasiado
endebles, demasiado progresistas que comienzan a aceptar todo, no. Entonces, la solución no es irse de la iglesia, la solución es quedarse, como hizo San Francisco de Asís, como hicieron grandes reformadores de la iglesia, ¿no? Santos que han ido, San Ignacio de Loyola, en tiempos cuando apareció Lutero, o sea, San Ignacio hizo mucho bien dentro de la iglesia católica, ¿no? Ante un Lutero, San Ignacio de Loyola, ¿no? San Carlos Borromeo, que hizo muchos esfuerzos para renovar la formación sacerdotal, que antes la formación sacerdotal diocesana se hacía bajo el cuidado de un sacerdote de pueblo. San Carlos Borromeo, no, seminario diocesano, ¿no? Concilio de Trento, ¿me entiendes? Los concilios que han habido desde el primero que fue el de Nicea, ¿no? Que fue el ecuménico, ¿no? Primero ecuménico me refiero, porque el primero de los primeros ha sido el de Jerusalén, pero hablamos del concilio de Nicea para tratar este tema de Arrio, porque ya desde los inicios de la iglesia ya ha habido problemas doctrinales, o sea, no es algo nuevo, o sea, nuevos son los temas. El problema es que ya desde el inicio ya ha habido ese tipo de fricciones. Entonces, miren, el hecho mismo de que haya problemas en la iglesia quiere decir de que el demonio no está contento con lo que hacemos, o sea, es decir, es una prueba de que el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque donde el Señor está, el diablo va a fastidiar para que nos salgamos. Los enemigos internos son los que hacen más daño que los externos. Así que hay que orar mucho, como pienso yo, por el Papa Francisco. Hay que tener la obediencia, pero no en todo, obviamente no en todo. Las opiniones personales o algunas cosas ambiguas, pero cuando es algo de cátedra o algo que es disciplinar propiamente, así hablando de que él mismo expresamente diga algo disciplinar con respecto a la moral y costumbres, siempre y cuando esté conforme a la verdad, pues en esos casos no se equivoca. Pero en otros casos sí, opiniones personales, algunos documentos que puede sacar él, como también el documento Laudato Te Deum, ¿no? Cuando hablaba de la emergencia climática, cuando varios señores de premios Nobel han dicho que no hay emergencia climática. ¿Me entiendes? Entonces ahí sí, normal, puede equivocarse, no hay de qué asustarse. Entonces, es así, no se puede bendecir personas, uniones homosexuales, no. Se puede bendecir uniones irregulares, no. A la persona, para que salga del pecado, sí. Me da mucha gracia un amigo que había publicado en Facebook, ¿no? Ya tengo un ejemplo de fórmula, ¿no? Para bendecir, ¿no? ¿Cuál era? Entonces, no me acuerdo bien la fórmula, pero decía: Señor, te pido para que esta persona sea consciente del mal que está haciendo, de sus pecados, y vuelva a la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no es rigidez, simplemente yo quiero que salga del error. Es como cuando un hijo está enfermo, o cuando una persona, un hijo tuyo está en la delincuencia. ¿Qué cosa vas a decir? Hijito, ¿está bien lo que estás haciendo? No, hijito, por favor, sal de ahí. Y si no quieres salir, allá tú, pero yo no te voy a obligar, pero te sigo queriendo, te sigo amando. Y es lo que te digo, las personas homosexuales yo las quiero, yo les admiro, no se preocupen, yo no voto a nadie por su condición, por su orientación sexual. Lo que yo busco es su conversión como sacerdote, como religioso, porque es lo que me toca, ¿no? Hacer. Entonces, por eso invoco la oración por la iglesia, por nuestros pastores, la oración por el cardenal Fernández, ¿no? No es un santo de mi devoción, pero es el prefecto, ¿no? El dicasterio, pero hay que orar por él, ¿no? Porque hay que también orar por la conversión de los mismos obispos. Me da mucha gracia el padre Charles Moore, cuando lo entrevisté una vez y lo hice en su libro, ¿no? Cuando propusieron a Pablo VI, al monseñor, al cardenal, al arzobispo Cañón, Edward Cañón, para que investigara sobre la masonería de la iglesia, le decía: mire, Santo Padre, un buen requisito es que este obispo cree en Dios. No, o sea, no lo digo, yo no digo que Cardenal Fernández no cree en Dios, sí cree en Dios. El detalle es que yo, bueno, lo voy a decir, yo pienso que él está equivocado en algunas cosas. Y ustedes lo conocen más que yo porque es su compatriota y lo han escuchado, ¿no? Yo soy peruano, primera vez que lo escucho, ¿no? Pienso que está equivocado en algunas cosas y que puede corregirse. Y esto no es ir contra la autoridad, es más bien dar a conocer el error también a mis mismas autoridades, porque también nosotros como cristianos merecemos que las autoridades sean claras
y estén a nuestro servicio, estén al servicio del pueblo de Dios, pero para llevarlo hacia el bien, hacia la verdad, hacia la contemplación de la belleza que es Dios, ¿no? A la unidad de Dios, a la belleza de Dios, a la verdad en sí misma, ¿no? Lo trascendental es del ser, que lo tiene Dios. Y eso queremos ver nosotros. Muy bien, eso quería yo acotar. Gracias. Como, Gracias, padre. Horacio, ¿querés agregar algo que vos tenés que ir? sí, porque de hecho ya tengo que partir, así que Bueno. me están esperando, pero me encantó la explicación del padre y algo que quiero remarcar, insisto, dentro de las dudas que uno tiene, y ya lo dije en otros canales, así que no voy a estar aquí inventando nada nuevo, pero recordemos que equivocarnos podemos equivocar todos, y no está mal, o sea, en el sentido de que no es necesariamente voluntario, nadie está apelando a la mala fe. Yo coincido con muchas lecturas que ha hecho el profesor Pablo Cardoso. Hay cuestiones que si uno lo lee a la luz del documento aislado, yo no sé si el documento en sí mismo me va a llevar a ser misericordioso con la persona homosexual o va a permitir que de repente un amiguito le diga a otro amiguito de 15 años que están haciendo la transición de género porque consumen TikTok, dale, hacelo, total, mirá, están las católicas por el derecho a decidir, que quiera o no, existen y hay que combatirlas porque hacen un mal uso del nombre católico, entonces puedes abortar y cómo no va a poder cambiar de sexo. Si hasta el propio Vaticano acaba de decir en Vatican News, que es un sitio muy conocido, el Vatican News no es particularmente un sitio sede vacantista, al contrario, es el sitio por excelencia por el que comunica el Vaticano dentro de las noticias. Es decir, es un sitio, podemos decir, pro-Vaticano. Vatican News dice el titular. Ahora se bendicen parejas del mismo sexo. Así es el titular. O sea, no lo estoy inventando yo. O sea, búsquenlo ustedes y saquen las capturas de pantallas. Entonces, yo lo que digo es, ahora nos toca a nosotros no culpar a nadie, simplemente decir, estamos aquí haciendo un esfuerzo, porque yo estoy dejando de estar con mi familia, con mis hijas, de dormir, para a donde pueda decir, la iglesia no se contradice, no se puede contradecir la iglesia. Entonces, sí puede suceder que haya algún documento ambiguo, y va a ser función de todos tratar de traer claridad en algo que no fue tan claro. Ni siquiera estamos diciendo que el padre Tucho pecó, estamos diciendo, el cardenal Fernández, digo, pecó. Estamos diciendo, a ver, ya cuando él se refirió al tema de la Edad Media, cometió un error, por ejemplo, cuando habló de la Inquisición. Esto ya lo tuve que refutar históricamente junto a Cristian Iturralde. Sí. El padre nunca se quiso retractar de su libro, padre Fernández, Tucho Fernández, de su libro Sáname con tu boca. La línea que sigue Fernández, si uno ve los documentos de él, es distinta a la que tenía el cardenal Müller. ¿Quiere decir que el cardenal Müller era más pecador o era más santo? Yo solamente digo, generan dudas. Yo le dije a Santiago Alarcón esta mañana, porque hay muchos canales de YouTube que hacen un gran trabajo, que son canales de apologética católicos, pero parece que en este punto están como, podríamos decir, con un buen celo apostólico, pero pierden de vista los efectos reales del documento. No estoy diciendo que esto lo vaya a usar el activismo LGBT, porque el activismo LGBT, si la iglesia prohíbe el matrimonio igualitario, te tiran bombas de destruir a la iglesia porque prohibiste el matrimonio igualitario. Si le das la bendición a una persona homosexual, salen a decir en los medios periodísticos, ahora la iglesia permite el matrimonio igualitario. O sea, sabemos que los enemigos van a atacar siempre. Yo creo que la iglesia no se tiene que mover en función del enemigo. Eso está claro. Pero ¿cuáles son los efectos de este documento? No lo que diga un medio masónico como La Nación. No. ¿Qué dijo James Martin, vocero del Vaticano? Una de las principales figuras del Vaticano. No Horacio Houston, cismático, herético, pecador, fariseo que se rasga las vestiduras. Lo dijo James Martin. Expresamente dijo en su cuenta de Twitter, algo cambió en la iglesia. No dijo, la iglesia se mantuvo fiel. Él dijo, algo cambió en la iglesia. Ayer no podía bendecir parejas homosexuales, hoy en algunos casos ya lo puedo hacer. No dijo personas. Es más, ¿qué dijo hoy? Porque esta noticia viene de ayer que esto ha sido un caos para todos. ¿Qué dijo hoy James Martin? Una nota de New York Times, no es la Resistencia Radio que no lee nadie, de New York Times,
Primera plana, padre James Martin dándole la bendición a 2 homosexuales de la mano. Entonces, después soy yo el antipapa, el herético, cuando no van a encontrar que en ningún momento le falté el respeto a su santidad. Es más, después me dicen que justamente soy un papista por llamar su santidad al Papa Francisco. Lo que estamos buscando acá es discernimiento, como dice el canal del profesor Pablo Caruso, pensamiento crítico. Nosotros no creemos en una fe racionalista, sí en una fe racional. Entonces, como diría Chesterton, se nos pide que al entrar a la iglesia nos saquemos el sombrero, no la cabeza. Se puede haber equivocado, Fernández, ni siquiera estamos atacando al pecador. Entonces, discernimiento. ¿Cuáles son los efectos del documento? Si el documento fuese tan claro, que alguien me explique qué sucede con James Martin. Porque es aquí donde me entra la duda que le remarco siempre. Esta es mi duda constante. ¿Por qué con Monseñor Strickland hubo una severidad, suponiendo que hubiese habido una irregularidad en su comportamiento, una severidad impresionante? ¿Cuál es el trato que se le ha dado, por ejemplo, a las respuestas hacia el cardenal Sara? ¿Cuál es la posición del Vaticano, por ejemplo, en la conferencia de partes número 28, Cumbre Ecologista? ¿Cuál es la posición de la Iglesia y cuál ha sido el diálogo que han tenido en las misas interreligiosas? Que yo todavía no la logro entender, con el debido respeto al Padre. Quizás soy ignorante. Yo todavía no entiendo el concepto de misa interreligiosa. Porque a mí es donde me enseñaron la misa era el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo que se actualiza vez tras vez. Porque el sacrificio fue uno, pero hay una actualización incruenta hacia la posteridad. En cada misa, que se ofrece la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. En una misa interreligiosa, ¿quiere decir que los demás dioses están a la par de nuestro o no? No sé, soy ignorante, estoy buscando esa respuesta. Entonces, yo lo que digo es, de repente, con algunas cuestiones hay cierta amplitud. Y uno diría, bueno, si es en pos de llevar almas a Dios, te aplaudo. ¿Por qué no se aplicó esa misericordia que se tiene con James Martin con otros obispos? Alguien dirá, James Martin no insulta al Papa. Yo digo, ¿qué es más importante? ¿La figura del Papa que hay que respetar? ¿Que hay que subordinarse? ¿Pero qué es más importante? ¿La persona que puede ser agraviada y que debe ser castigada quien lo agravia? ¿O el depósito de la fe? Porque James Martin no ataca la persona del Papa Francisco, pero sí ataca expresamente el depósito de la fe. Y atacando el depósito de la fe, que es atacar a todos los papas en la historia, curiosamente tiene una posición de privilegio en el Vaticano. Alguien dirá, ¿quién sos vos para juzgar al Papa en las decisiones que toma? Y que ni siquiera se está juzgando a las decisiones del Papa. Mi duda es, como hijo, y lo digo también siendo papá, si yo tengo 2 hijas y una de mis hijas, delante de todos, rompe un florero y yo la felicito, y mi otra hija me dice, papá, sos un tonto, y yo le pego un chirdo terrible en la cola, le dejo el moretón y la mano y le encierro en la habitación 2 semanas sin comer postre y sin ver tele, mi hija que me dijo, papá, sos un tonto, diría, a ver, papá, es un agravio decirte que sos un tonto, te pido perdón, está bien el castigo, pero mi hermana rompió un florero, no es que no hizo nada, y a ella hasta la felicitaste, hasta la sentaste en la punta de la mesa. Es lógico que mi hija, que recibió semejante castigo, en algún momento diga, la verdad que si no hay una justicia en este acto, no veo razón para considerar que el Espíritu Santo esté actuando aquí por esta injusticia pública, notoria, motivo de escándalo. Si lo que está diciendo la Iglesia es que no se busca el escándalo con esta cuestión, y lo dice el documento, amén, me parece medio raro que James Martin esté ahí y otros obispos fueran misericordiados. Y digo obispos porque ha habido hasta seminarios cerrados por solamente enseñar el rito tridentino. A ver, y me voy con esto, pero tengo que ir. Perdón, padre, pero a mí no puedo dar nombres porque sé el nivel de exposición que hay. Pero yo siempre dije, yo no soy youtuber, aunque me toque estar en YouTube. Yo ante todo soy docente. Y lo digo con orgullo por lo que me costó llegar donde llegué en la vida. A mí me han llevado a México y me han dado conferencias privadas que ni siquiera podía sacar fotos. Seminaristas, no voy a decir ni siquiera quiénes, porque sé que les van a pasar facturas si se enteran. Seminaristas me pagaron clases
privadas, que yo no quise aceptar el dinero, por cierto, aclaro desde ya. Clases privadas, no para que les enseñe cosas del ecologismo, porque yo estaba en plena gira por el libro negro. ¿Saben para qué? Para que les enseñe qué enseñaba Santo Tomás de Aquino. Porque ellos me dijeron, en el seminario nos están dando más Agenda 2030 que Santo Tomás de Aquino o el concepto del infierno. Vos en un videíto hablaste del infierno, queremos profundizar en eso. ¿Qué tiene que hacer un youtuber enseñándole a los seminaristas qué es el infierno, qué es Santo Tomás de Aquino? Entonces, ¿entienden cuál es la duda de uno? Como católico fiel, que soy pecador, sí. Intenten, por favor, refutarme sin decirme, sos un hipócrita que se rasga las vestiduras, porque eso es una falacia dominem. Eso es una falacia dominem. Juzgar el corazón y decir, no, vos sos un hipócrita. Básicamente lo que están diciendo es, ellos pecan, vos también pecas. Todos pecamos. Bueno, y el argumento para decir que el documento está bien o está mal, ¿dónde está? Eso es lo que yo quiero saber, que no es juzgar a nadie. Insisto, debo ser de los más abiertos al diálogo. Por eso después me tildan de tibio, de liberal, de progre. Estoy diciendo, tengo mis dudas. Perdón la extensión. Dios les bendiga. Gracias, padre, por estar y gracias, amigo Pablo, por la paciencia. Gracias, Horacio. Bueno, Bueno, sí. no, llegamos al final, agradeciendo obviamente a los dos. Padre, ¿querías agregar algo? Si no, cerramos. Sí, solamente, bueno, un saludo a Daniel Chigel, que está siguiéndonos siempre todos los programas, a Laura Hernández, Mónica Natrio, está como, bueno, personas que nos siguen siempre en las redes, Jacqueline Betancourt. Le respondo a Horacio con respecto a las misas interreligiosas, no existen. ¿No? Simplemente hay algunos que inventan, o sea, no existe en sí como parte de la doctrina católica, ¿no? Pero hay personas que lo hacen. Te doy un ejemplo concreto aquí en mi país. Lamentablemente ahora esta persona, bueno, disculpen, es párroco en lo que, en lo que fue mi colegio parroquial San Ricardo, ¿no? La parroquia San Ricardo, pues para es párroco y he tenido problemas, es algo público, por eso lo digo y ha salido en noticias de que él realizó una primera comunión junto con luteranos, o sea, se juntó al pastor luterano y él hicieron una misa celebrada y dieron la primera comunión tanto a luteranos como a católicos, ¿no? En la diócesis de Lurín, ya pasó. Ahora está en la arquidiócesis de Lima y tuvo un problema hace poco, ¿no? En esta parroquia San Ricardo, que bueno, también tiene un colegio, yo estudié ahí y me dio mucha tristeza, ¿no? Entonces, por eso digo que hay sacerdotes que hacen eso, incluso hasta misas ecologistas, ¿no? Por ahí también, que hacen culto, ¿no? Hacia la Pachamama y tantas cosas, ¿no? Que no van, ¿no? Con la vida, con nuestra fe, ¿no? Con lo que es central en nuestra historia. La vez pasada les decía a un obispo, bueno, el obispo de Cajamarca, ¿no? Con respecto al sínodo, por ejemplo, le decía, monseñor, bonito sería que se hubieran centrado en el sínodo únicamente en lo que es evangelizar, el primer anuncio, el querigma, cómo vamos a hacer con respecto a la iniciación cristiana, pero se han detenido también en otros temas como el ecologismo, Agenda 2030. Y eso es lo que ha incomodado a muchos católicos, ¿no? Es lo que comenté yo una vez. Si eso no hubiese sido parte, ¿no? de este diálogo, se hubiese centrado más que todo en cómo hacemos para renovar lo que es la iniciación cristiana, hubiese sido algo muy acogido por muchos, ¿no? Y sí, hubiese sido un bonito detalle, ¿no? Porque es lo que me decía la gente en España, porque estuve en ese tiempo de párroco en España, que me hablaba, añoraba que hubiese iglesias llenas, que los niños fueran bautizados y tantas cosas, ¿no? O sea, la gente se centraba más en eso. Y a veces me llama la atención de que nuestros feligreses a estas cosas y estos documentos a veces ni le dan importancia. Ellos se centran más en su propia vivencia y en que otros vivan su fe también. Y somos los teólogos, somos los que a veces desviamos el camino, ¿no? Recto. Y somos los que nos detenemos en tantas minucias y no nos detenemos en lo esencial. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Gracias, padre. Nos vemos en el próximo vivo. Muchas gracias por las contribuciones y saludos para todos los que estuvieron hoy. Nos vemos. Dios te bendiga.